este vídeo voy a contar 5 cosas que todo seguidor del Barça femenino conoce o debería conocer. Si acabas de empezar a ver fútbol femenino, este es tu vídeo. Aunque si ya eres seguidor desde hace tiempo, tal vez no te venga mal. ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo. En primer lugar, la Santísima Trinidad. Seguro que alguna vez lo habréis escuchado, sobre todo aquellos que conozcáis al Barça femenino desde antes de la lesión de cruzados de Alexia. Y si os preguntáis qué es, os lo cuento súper rápido. Para los aficionados culés, la Santísima Trinidad es el trío compuesto por Aitana, Alexia y Patri en el centro del campo. Patri de pivote y Aitana y Alexia de interiores. Para quien no lo sepa, la Santísima Trinidad es una creencia religiosa que piensa que Dios es un ser único en 3 personas diferentes, que serían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para los aficionados culés, esas 3 personas son Patri Jarro, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. En segundo lugar, como no podía ser de otro modo, tenemos la teoría del 2. Probablemente es lo más reciente de la lista. Muchísimos la conoceréis o os sonará porque llegó incluso a las jugadoras. A ver, el 2, repíteme ese numerín. El 2, ¡vamos! Y aunque ya hay un vídeo en el canal donde hablo expresamente de esto, os lo voy a explicar de forma muy breve. La teoría del 2 se creó la temporada pasada y básicamente esta teoría lo que hace es como recoger pruebas que decían que el Barça iba a ganar su segunda Champions esa temporada. ¿Qué prueba recogía? Absolutamente cualquier cosa que tuviera que ver con el número 2. Os pongo un par de ejemplos. Ese año Alexia Putellas ganó su segundo Balón de Oro. Sandra Paños en fase de grupos se paró 2 penaltis. Y así con un sinfín de cosas. Lo mejor de esto es que la teoría del 2 se cumplió y el Barça remontó al Wolfsburgo en la final de la Champions y ganamos la segunda. En tercer lugar tenemos a la eterna capitana. Y es que todos los equipos suelen tener una eterna capitana o un eterno capitán. Por ejemplo, para el Barça masculino creo que todos consideramos a Carles Puyol el eterno capitán. Y en el equipo femenino tenemos a Vicky Losada. Se fue del Barça con un increíble palmarés, con 5 Copas de la Reina, 6 Ligas, una Supercopa, una Champions y evidentemente el triplete. Su despedida fue muy dura, creo firmemente que a día de hoy muchos nos seguimos emocionando cuando vemos la rueda de prensa. Estamos hablando de una jugadora que llegó con 14 años al club y se despidió después de 16 años, por lo que aún emociona. En cuarto lugar tenemos a Lieke Martins, y lo siento pero tengo que mencionarla. La holandesa fue uno de los fichajes estrella que hizo el Barça en 2017 y se convirtió en el primer traspaso de la historia del Barça femenino. El traspaso costó entre 30.000 y 45.000 euros. Lieke venía de hacer una increíble Eurocopa con Holanda. De hecho, si no lo recuerdo mal, la nominaron como la mejor jugadora de Europa y pese a tener más ofertas quiso venir al Barça. Pero toda la historia tiene un final y la verdad que no fue la más bonita, y es que tras 5 años en el club, en verano de 2022 decidió irse al PSG, además lo hizo gratis, y el sabor que dejó fue un poquito agridulce. Había comunicado al club que iba a renovar y al final no renovó. Unos pensamos que se fue por dinero, otros dicen que fue por su marido, no lo sé. Su marido tenía ofertas por aquí y realmente decidió ella igualmente irse al PSG, así que nunca lo sabremos. Y por último, pero no menos importante, tenemos la Masía femenina, y es que en septiembre de 2021 se inauguró un espacio dedicado al fútbol femenino en la Masía. Las primeras residentes de la Masía fueron 9 jugadoras del Barça B, que de hecho algunas de ellas seguro que os suenan porque están teniendo bastantes minutos con el primer equipo, como Martina Fernández o Lucía Corrales, aunque hay otras jugadoras que pese a no estar teniendo tantos minutos seguro que os suenan porque llevan muchísimo tiempo en el club, como Cheifon, Ona Baradat. También está Judith Pujols, Alba Caño, Claudia Riumayó, Laura Coronado y Berta, que no me atrevo a decir su apellido porque nunca he sabido pronunciarlo. Pero vaya, hay que decir que las jugadoras ya se formaban allí. De hecho, en 2015 la primera futbolista que empezó a sacarse bachillerato fue Patri Jarro. Digamos que lo que se inauguró realmente en 2021 fue la residencia, es decir, que entraran mujeres a vivir en la Masía. Así que nada, os he contado 5 cosas, la verdad que la lista podría haber sido un poquito más larga, así que enviadle este vídeo a vuestro amigo o a vuestra amiga que está empezando a ver al Barça femenino por si necesita información. Espero que os haya gustado, tenéis por aquí otro vídeo y nos vemos en el próximo.